un príncipe descubre la verdad oculta tras el ruego de una viuda mendiga, y nada volverá a ser igual. El sol se ocultaba tras las montañas de un reino pequeño pero vibrante, cuando Alejandro, el joven príncipe, se encontró en medio de un mar de lágrimas. La muerte repentina de su padre, el rey, había dejado un vacío ensordecedor en el palacio. La gente murmullaba en las calles empedradas, las sombras danzaban entre los flancos de las casas de adobe, y el viento arrastraba un aire de inquietud. En el corazón del caos, una figura desgarbada se acercó con rapidez. Era Lucía, una viuda mendiga de mirada perdida y una desesperación que le helaba la sangre. «Príncipe, por favor», suplicó ella, casi cayendo de rodillas ante él. Sus ojos, como dos pozos oscuros, estaban llenos de miedo. «Mi hijo, Mateo, está en peligro. Las sombras han venido a buscarlo, me han dicho que tú eres la única esperanza». Las palabras, como cuchillos, atravesaron el aire. Alejandro sintió un nudo en la garganta, un apretón de compasión mezclado con terror. ¿Qué fuerzas oscuras amenazaban al niño que aún no conocía? Mientras se preguntaba si podría ser un rey justo en medio de tal desolación, un consejo ambicioso comenzaba a gestarse en las sombras. El consejero del reino, un hombre de mirada astuta y sonrisa retadora, veía en la tragedia una oportunidad para tomar el control. «Es un momento decisivo, Su Alteza», había dicho, su tono como veneno. «La corona necesita estabilidad, no distracciones de mendigos». Alejandro sabía que debía actuar, pero su corazón se dividía. ¿Podía ignorar el ruego de Lucía? La angustia en su rostro lo atormentaba. En su mente, un caos de emociones bullía. Sin embargo, cada respiro que tomaba en las frías paredes del palacio le recordaba que su deber como príncipe estaba en juego. Lucía, mientras tanto, seguía ubicada en el borde de su mente, como una sombra que no podía quitarse de encima. Esa misma noche, mientras el palacio se sumía en el silencio, Alejandro no pudo dormir. La imagen de Lucía, su llanto y su súplica lo perseguían. Decidió asomarse a la ventana. La luna brillaba con fuerza, iluminando el camino hacia su hogar, cuando un destello lo distrajo. Un grupo de figuras encapuchadas se movía rápidamente entre las sombras del bosque cercano. Algo oscuro y malévolo cargaba el aire, y él lo sabía. Era un aviso. En la mañana, con el corazón agitado, Alejandro se propuso ir a ver a Lucía y Mateo. Sin embargo, mientras se preparaba, un susurro aterrador llegó a sus oídos. Un secreto, uno que podría arruinar no solo su futuro sino también su legitimidad como monarca, estaba a punto de salir a la luz. ¿Qué verdad ocultaba Lucía? ¿Podría traicionar su confianza y enfrentar lo que vendría? Antes de continuar con esta historia increíble, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Dale una revisión rápida al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a interactuar. Alejandro sintió que el corazón se le encogía. La inquietud lo abrazaba como un manto frío. Se obligó a rasgarse los pensamientos y enfocarse en el peligro que acechaba a Mateo. Tenía que hacer algo. Con esa determinación, dejó la habitación y se dirigió al encuentro de Lucía. Al salir, el eco de sus pasos resonaba en los amplios pasillos. Una mezcla de adrenalina y miedo crecía en su pecho. Sin embargo, cuando llegó al jardín, algo lo detuvo. La belleza del lugar, con sus flores pasteles y el canto de los pájaros, se sentía fuera de lugar en un momento tan oscuro. Pero pronto, un grito desgarrador rompió la calma. «¡Ayuda!», era la voz de Lucía, y lo invadió como un rayo. Alejandro corrió hacia el sonido, cada paso retumbando en su mente, cada respiro un desafío a su valentía. Cuando llegó, encontró a Lucía en el suelo, temblorosa, con una mirada de terror absoluto. «Príncipe, están aquí», soltó con un hilo de voz. En ese instante, un grupo de sombras emergió del bosque, caras ocultas bajo capuchas oscuras. Alejandro se paralizó al ver el brillo de dagas en sus manos. «¿Qué quieren de mí, de Mateo?», Alejandro preguntó, decidido a enfrentarlos. Pero las sombras se movían rápido, acechando como gatos salvajes. De repente, uno de ellos dio un paso al frente. Era un hombre de figura alta y porte imponente. Al quitarse la capucha,
El rostro de quien emergió de la oscuridad dejó a todos sin aliento. «Te he estado buscando, Alejandro», dijo el extraño, sus ojos oscuros como la noche. Era el consejero, pero ya no era solo un simple hombre de confianza. Con la voz entrecortada por la incredulidad, Alejandro preguntó: «¿Por qué estás aquí? ¿Qué buscas? Este reino necesita un rey fuerte». «Pero tú no eres lo que crees ser», afirmó, con una sonrisa fría. «No eres el hijo del rey». La revelación fue como una explosión. La tierra tembló bajo sus pies. Todas las enseñanzas, cada abrazo, cada palabra de su padre, se desmoronaron. «Es mentira», apeó Alejandro, sintiendo como la neblina de la confusión invadía su mente. «No puede ser. Tu madre lo sabía. Conocía la verdad. Tú eres un hijo ilegítimo, nacido de un amor secreto», continuó el hombre, mientras el miedo lo envolvía como cuchillos. «Eso te hace vulnerable. La corona no te pertenece». Lucía resonaba en silencio, incapaz de procesar lo que escuchaba. Un sudor frío se deslizó por la frente de Alejandro. ¿Estaba todo en juego? Todo el tiempo había sido un príncipe en una fantasía, una imagen reflejada por los espejos del palacio. Al fondo, el murmullo de los aldeanos crecía. La tensión chisporroteaba en el aire. La sombra del desconocido se alzaba, entrelazándose con el desasosiego. Si quieres salvar a Mateo, deberás elegir, aceptar tu destino o renunciar a todo lo que creías. Pero no olvidaré lo que eres. En una fracción de segundo, el mundo de Alejandro se desvaneció y nació un nuevo miedo, el del escándalo, la pérdida. ¿Y si todo lo que había conocido se hacía polvo? Antes de que pudiera encontrar palabras, un armónico estruendo resonó. Lucía gritó, un brillo de acero cortante se desató en medio de la penumbra. El caos se desató. Las sombras tenían un objetivo. Y en medio de la tormenta, el príncipe se dio cuenta, no solo debía luchar por Mateo, sino por descubrir quién realmente era. La verdad aún lo asediaba, y lo que viniera a continuación podría cambiar todo. El caos se desató en un instante. Lucía, con los ojos desorbitados, rechazó el miedo que la paralizaba. Las sombras, entre susurros amenazantes, se acercaban con destreza. Alejandro, aterrado, miró al extraño. «¿Qué has dicho? Soy el príncipe». La voz del consejero era un veneno, pero la verdad lo quemaba. «Eres el hijo de una traición, Alejandro. La corona te rechaza». «Pero, ¿acaso crees que tu madre te lo diría?» «Ella temía por ti», agregó, sonriendo como si disfrutara cada palabra. La niebla de la confusión apretó el pecho de Alejandro. «Esto no puede ser cierto», un grito desgarrador de Lucía lo sacó de su trance. «¿Príncipe?» Ella señalaba hacia el bosque. Una ola oscura se movía, un torrente de figuras encapuchadas avanzaba rápidamente. «Nos atacan», gritó, mientras un doloroso golpe en su pecho le robaba el aire. Sin pensarlo, Alejandro se lanzó hacia Lucía y la protegió. Las sombras se acercaban con ferocidad. Unos ojos destellaron en la oscuridad. «Ahora es el momento, Alejandro. Defiéndelos, o perderás todo», clamó el consejero, mientras se desvanecía entre un grupo de sombras que emergían con implacable violencia. Todo se desarrollaba en cámara lenta. Las dagas en manos de los atacantes brillaban a la luz de la luna. Pero, ante el horror que los rodeaba, algo en el aire cambió. Un trueno sordo reverberó, los árboles crujieron y el cielo se oscureció como si la noche estuviera a punto de tragar el mundo. Y entonces, de entre las sombras, emergió una figura. Una mujer de cabello largo y desaliñado dio un paso al frente, dejando a todos boquiabiertos. No era otra que la madre de Alejandro, la reina, quien había sido creída muerta. Su mirada, intensa y con un fuego inquebrantable, atrapó al príncipe. «Alejandro», gritó, «no te dejes engañar. Ellos buscan la verdad y la palabra que he guardado en silencio». El consejero se quedó helado. «¿Cómo es posible?» «Creí que estabas muerta», murmuró, su rostro cambiando de color. La reina se acercó, con cada paso desmantelando la oscuridad que la rodeaba. «He estado oculta. Pero no por el miedo a perder la corona, sino a salvaguardar a mi hijo». Alejandro luchaba por procesar lo que veía. «¿Por qué nunca volviste? ¿Cuál es la verdad?» Su voz era un eco de asombro, cada palabra desbordando preguntas. Su madre levantó una mano, el aire cargado, ese momento era crítico. «Te diré, hijo, pero estás listo para la verdad que podría destruir todo lo que conoces».
Mientras la figura de la reina iluminaba la oscuridad, un grito estruendoso atravesó el aire. Una resiliencia se formó entre los atacantes, y el caos fue redoblando su fuerza. Pero el giro de la revelación era más fuerte que cualquier sombra. No quiero más secretos, madre, dímelo ahora. Alejandro sentía la rabia y el dolor como corrientes eléctricas, todo su mundo tambaleándose. La mirada de su madre se tornó sombría, llena de un sentido terrible de la urgencia. Eres más que un príncipe, eres parte de un legado que ha estado aislado de la verdad del reino. Algo que jamás podremos evitar. Las sombras, al borde de atacar, se congelaron. La atmósfera vibraba con tensión. Se desvelaba un viaje peligroso y el destino del reino pendía de un hilo. ¿Qué era lo que realmente significaba ser el hijo de una reina oculta y un reino dividido? Justo cuando la sombra del conflicto parecía inminente, un grito desgarrador emergió del fondo de la oscuridad. El caos de la revelación y el horror de lo que estaba por venir chocaban y mezclaban. Lucía, aún aturdida, miró a Alejandro, sus ojos llenos de su propio dolor. «Mateo, ¿se lo llevarán?» Alejandro miró hacia atrás, su corazón latiendo con fuerza. Tenía que elegir, salvar a Mateo, salvar su legado, o enfrentarse a la verdad de su origen. Todo se volvía confuso, al borde de la desesperación. La noche lo envolvía, y la sombra de la traición acechaba desde cualquier rincón. Entonces, el silencio recorrió el aire, y mientras una brisa helada soplaba entre ellos, Alejandro comprendió lo inevitable. La hora de enfrentar la verdad había llegado, y estaba a punto de cambiarlo todo. El caos de la revelación y el horror de lo que estaba por venir chocaban y mezclaban, y Alejandro sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La figura de su madre, la reina, brillaba con una luz que desafiaba la oscuridad, pero las sombras no se detendrían. «Alejandro», gritó ella, su voz resonaba con una urgencia arrolladora. «Tienes que escuchar. La verdad te liberará, pero también puede destruirte». Las sombras se congelaron, pero el ambiente vibraba con la tensión. El consejero, visiblemente alterado, retrocedió un paso. «No puedes estar aquí. Tu regreso arruinará todo lo que hemos construido», apretó los dientes, su rostro una máscara de pánico. Alejandro, desbordante de emociones, sentía como todo lo que creía se tambaleaba. «¿Qué verdad, madre? Dímelo ahora». Justo cuando su madre estaba a punto de hablar, un grito desgarrador surgió del bosque. Era Mateo, el pequeño hijo de Lucía, asustado y perdido en la oscuridad. «Mamá», clamó, su voz un eco de miedo. La reina apretó los puños, su expresión se tornó feroz. «No, no puede pasarle nada», exclamó, y se movió como un rayo, corriendo hacia el sonido. Alejandro no lo dudó. Abandonó a su madre y corrió detrás de ella, mientras Lucía lo seguía con pasos titubeantes. «Mateo», gritaba Lucía, las lágrimas surcando su rostro. La desesperación la hacía fuerte. Pero el consejero, con un gesto rápido, alzó la mano. «Detente, eso es exactamente lo que ellos quieren», advirtió, mirando las sombras que se movían como oleadas de oscuridad. Pero luego, la sorpresa. Una figura imponente surgió entre los árboles, su rostro iluminado por la luna. Era un joven, de cabello rizado y una sonrisa arrogante. «¿Te gusta jugar a ser rey, Alejandro?», dijo con desdén. Sus ojos brillaban oscurecidos, como si contuvieran secretos inconfesables. «Siempre fuiste un niño perdido, pero no te preocupes, te hemos preparado un regalo». La reina se detuvo en seco. «¿Qué has hecho, León? No puedes», gritó. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda, la conexión entre ellos se rompía ante su mirada. «¿Quién es este tipo? ¿Por qué parece conocerme?» León se acercó, con una sonrisa que erizaba la piel. «Sorpresa, Alejandro, eres mucho más que un príncipe. Eres el heredero de un reino oculto, un legado que ha estado bajo la sombra, eres el hijo de 2 reyes». La revelación lo dejó sin aliento. «Tu madre y yo, éramos prometidos antes de los tiempos oscuros. El rey nunca supo, pero yo siempre te he vigilado, eres tú quien debería estar en el trono». Las palabras caían como golpes a su alrededor, retumbando en su mente. «¿Qué? Eres mi padre, esto no tiene sentido», gritó. La rabia y la confusión chocaron en su pecho, pisoteando todo lo que había conocido. El rostro de su madre se tornó pálido. «León, no. Debiste permanecer en las sombras, ahora todo está arruinado», suplicó, su voz quebrándose. Mateo apareció, temeroso entre las sombras. «Mamá, ¿estás bien?»,
Su voz era una mezcla de inocencia y amenaza. Allí estaba, un niño atrapado en un juego de poderes. De repente, las figuras encapuchadas se volvieron hacia él, sus ojos centelleaban hambrientos. «No permitiré que lo toquen», murmuró Alejandro, sintiendo que la rabia le brotaba desde dentro. «Yo soy el príncipe, o el heredero, o lo que sea que sea. Pero no me quedaré de brazos cruzados mientras amenazan a Mateo». Y entonces, en un giro que desbarató la percepción de todos, León alzó la mano. «No será tan fácil. Si quieres salvar a Mateo y reclamar tu lugar, debes hacer un sacrificio. La sangre de la traición será tu única salvación», susurró. El aire se volvió pesado, y Alejandro sintió que el mundo se le caía a pedazos. Las sombras comenzaron a moverse, y la amenaza de la noche crecía. Su mente giraba, buscando respuestas en un océano de dudas. Con su padre biológico frente a él y su madre en peligro, ¿qué sacrificio estaba dispuesto a hacer? Todo lo que creía se desmoronaba ante sus ojos. La verdad había cambiado todo, y no había forma de volver atrás. Alejandro se enfrentaba a un destino que no podía imaginar, mientras el caos se desataba a su alrededor. El caos se desató en un instante. Alejandro sentía como su corazón latía como un tambor en su pecho. La revelación de León retumbaba en su mente como un eco interminable. No podía ser cierto. Pero ahí estaba, un hombre que afirmaba ser su padre, llenando de confusión y dolor su mundo. «Alejandro», gritó su madre, la reina. «No te dejes llevar por sus palabras, él es una trampa». Su voz era una mezcla de desesperación y urgencia. La tensión en el aire creció, y mientras Alejandro luchaba por asimilar la verdad, el ataque de las sombras se hacía inminente. «¿Qué hacer ahora?», pensó, pero ni siquiera sabía a quién creer. Mientras Mateo seguía llamando desde la oscuridad, el caos giraba a su alrededor. Las figuras encapuchadas avanzaban, y con cada paso, la presión aumentaba. El tiempo se volvía un enemigo. De repente, un ruido ensordecedor estalló detrás de ellos. Un rayo de luz brilló entre las sombras. Alejandro giró la cabeza y lo vio. Un grupo de guardias del palacio había llegado, armados y dispuestos a pelear. Pero en la confusión, algo extraño ocurrió. Los atacantes no se replegaron. Al contrario, comenzaron a reírse. «Guardias, ¿de verdad creían que podrían salvarlo?», se burló uno de los encapuchados. Era una voz familiar para Alejandro, como un susurro en su mente. En ese momento, las dudas lo invadieron. Era posible que, pero no tuvo tiempo de pensar más. La violencia estalló en una danza mortal. Las dagas se enfrentaron a las espadas de los guardias, los gritos llenaban el aire. Crash. Sangre. Todo giraba. Sus ojos buscaban a Lucía, a Mateo, a su madre. Pero en medio de la batalla, un movimiento capturó su atención. León levantó sus manos, y de repente, la lucha se detuvo. Un silencio inquietante se apoderó del lugar. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué está pasando?», murmuró, mientras el aire se volvía espeso. «Todavía no lo entiendes, ¿verdad?», dijo León, sus ojos centelleando con un brillo inquietante. «No luchamos por el reino, sino por la verdad que se ha ocultado durante siglos. Tu madre no es quien dice ser». Las palabras de León caían como piedras, y el mundo de Alejandro se tambaleaba al borde del abismo. «¿Qué? ¿De qué hablas?», su voz era un susurro tembloroso. «Tu madre es en realidad la hermana de mi padre. Por lo tanto, tú solo eres un usurpador, tú no eres mi hermano», gritó León, su voz resonando con rabia. Las miradas se volvían de un lado a otro, el desconcierto llenaba el espacio. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. «Eso no puede ser», su voz se quebró, mientras buscaba apoyo en la mirada de su madre. Pero ella estaba paralizada, su rostro pálido como un papel. «Es cierto», gritó León. «Ella fue quien me destruyó, quien oculta todo, quien ha jugado con los hilos del destino. Esta no es solo una lucha por el trono, sino por descubrir quién puede heredar un legado que nunca les perteneció». El shock recorrió a todos como una ola. Las sombras retrocedían, los guardias dudaban. El nombre que ahora recitaba León retumbaba en las mentes de todos. Usurpador. La confusión era palpable, las emociones en el aire se encendieron como chispas. «No», clamó su madre, su voz una súplica desesperada. «Tú sabes que debo protegerte. Siempre lo he hecho, ¿no es cierto?». Alejandro la miraba, sintiendo que el mundo se desgarraba bajo sus pies.
No hay vuelta atrás, murmuró León, extendiendo la mano hacia él. El sacrificio que prometí debe cumplirse. La sangre clara debe derramarse para que la verdad florezca. Alejandro dio un paso atrás, sintiendo que el frío se apoderaba de su cuerpo. ¿Qué significa eso? En el clímax de la confusión, Mateo apareció, su pequeño rostro arrugado en miedo, a su lado. «Mamá, ayúdame», gritó. Entonces, en una fracción de segundo, todo se volvió más claro. Alejandro sintió una determinación ardiente. «No dejaré que pase nada», gritó, mientras se acercaba a Mateo, pero no había tiempo. Las sombras avanzaban nuevamente, y él se dio cuenta de la urgencia. «Corbett, vámonos», ordenó, y en ese momento, León sonrió. «¿Crees que escaparías de tu destino tan fácilmente?» Las sombras se lanzaron hacia ellos. Alejandro sintió un hormigueo en su espalda. Tenía que hacer una elección. La verdad era un monstruo y la incertidumbre un monstruo aún mayor. Todo lo que había conocido se derrumbaba, y su legado nunca ha sido lo que parecía. ¿Quién soy realmente?, se preguntó mientras el caos se desataba a su alrededor. Su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. El caos se desató en un instante. Alejandro estaba paralizado. Su corazón latía fuerte, como un tambor desbocado. La revelación de León retumbaba en su mente, chocando con todo lo que creía saber. Se sentía atrapado entre sombras y luces parpadeantes, entre la confusión y el miedo. Las figuras encapuchadas se acercaban, y él sabía que ya no había vuelta atrás. «Mateo», gritó Lucía, su voz rasgada por la desesperación. Alejandro miró a su alrededor, el pequeño estaba tan cerca, pero las sombras avanzaban, brillando con dagas filosas que reflejaban la pálida luz de la luna. «Mateo, corre», ordenó, su voz temblorosa. Pero Mateo se quedó donde estaba, sus ojos llenos de miedo y confusión. «Mamá», llamó, su voz casi un susurro. La angustia en su pecho se convertía en un nudo que apenas podía soportar. Pero algo más estaba pasando. León, en medio del caos, levantó la mano y gritó. «Basta», resonó su voz. El sonido se clonó en el aire. La tensión se detuvo. Las sombras se congelaron en su lugar, como si un hechizo hubiera caído sobre ellos. «¿Qué demonios está pasando?», murmuró Alejandro, sin poder apartar la mirada. Las sombras, antes listas para el ataque, parecían esperar órdenes. «No te engañes, Alejandro». «Esto es una trampa», insistió su madre, su rostro pálido y lleno de temor. Sus ojos reflejaban preocupación, un amor feroz. «No puedo permitir que esto pase». «Eres un usurpador», León respondió con desdén, como si cada palabra fuera una puñalada. «Te crees el príncipe, pero solo eres el hijo de una mentira. Te han engañado desde el principio». Los murmullos crecieron entre las sombras. Era como si aquellos seres oscuros se alimentaran de su confusión. Alejandro luchaba por concentrarse. Sus pensamientos eran un torbellino. «No, esto no puede ser cierto», gritó, sintiendo como el aire lo asfixiaba. El terror le recorría la columna vertebral. La ira se transformó en desesperación. «Mateo», volvió a llamar, su voz fracturada. En ese instante, una presencia distinta se hizo notar entre las sombras, una figura imponente apareció, bordeada con un halo de luz que desafiaba a la oscuridad. Alejandro parpadeó, y su mente se detuvo. Era un hombre alto, con una armadura reluciente y una mirada que irradiaba poder. Alto, gritó. Era el rey, su padre, el que había estado perdido en el tiempo, el que todos creían muerto. El silencio se hizo pesado como el plomo. «Padre», respiró Alejandro, el asombro transformándose en un torrente de emociones. «¿Eres tú?» «Sí, hijo, he regresado por ti», respondió el rey, su voz era firme como el acero. «He estado oculto para protegerte de este mal». León nunca fue un aliado, siempre ha buscado el poder para sí mismo. Pero, ¿qué significa eso? La confusión invadió a Alejandro. «¿Por qué nunca volviste? Nos has abandonado». Sus palabras eran un grito cargado de años de dolor y traición. El rey desvió la mirada momentáneamente, una sombra cruzó su rostro, como si un antiguo dolor lo atormentara. «No pude, Alejandro. Había fuerzas que me mantenían alejado, un pacto que debía mantener para salvar a nuestra familia». Ante sus revelaciones, la situación dio un giro inesperado. León, furioso, dio un paso adelante. «Eres un impostor. No te dejaré interponerte en mis planes», rugió, pero su voz temblaba.
Las sombras a su alrededor, antes implacables, comenzaron a vacilar. De repente, el suelo tembló. Un estruendo opresivo recorrió la tierra. «No, la ritual se activa», gritó Lucía, y todos quedaron inmóviles mientras una grieta se abría bajo sus pies. Era como si la tierra se partiera en dos, y de la oscuridad, una luz surgió, cegadora. «Alejandro, escápate», le ordenó su madre. Pero él estaba paralizado, la luz lo absorbía como un remolino. La imagen de su madre, sus palabras, todo se desvanecía. «No», gritó, mientras caía al abismo. Y, en un instante, todo lo que había conocido se desvaneció. ¿Qué era real? ¿Quién era realmente? Las preguntas giraban en su mente mientras la luz lo engullía. Y así, en medio de una tormenta de emociones y confusión, Alejandro se encontró frente a un nuevo misterio, un nuevo destino que jamás había imaginado. Un susurro llegó a él desde la oscuridad. «La verdad siempre sale a la luz, Alejandro. Y lo que descubras cambiará todo para siempre». La incertidumbre lo envolvió, mientras el abismo lo reclamaba, dejándolo al borde de lo desconocido. La luz blanca lo envolvía todo. Alejandro sentía que se desvanecía, como si se sumergiera en un océano de claridad. Pero, en medio de ese resplandor, una voz familiar resonó con fuerza. «Alejandro, despierta». De repente, se encontró de vuelta, de pie, en el jardín del palacio. El aire era pesado, el eco de una batalla aún sonaba en su mente. Las sombras se habían ido, pero el silencio era aterrador. Sus ojos se centraron en su madre, la reina, y en León, quien lo miraba con un destello de triunfo. Todo parecía una pesadilla. Pero eso no era lo peor. A su lado, Mateo lloraba, sus pequeñas manos cubriendo su rostro. «Mamá, ayuda, están aquí», gritó el niño, y Alejandro sintió una punzada de terror en su pecho. Los gritos resonaban en el aire. Algo estaba muy mal. De la nada, un rayo de luz cruzó el cielo. Un trueno rugió, envolviendo el lugar en caos. Un destello brillante iluminó las sombras y, en un instante, la escena se tornó frenética. Él miró hacia arriba y vio una figura que emergía de la oscuridad, drenando la luz. Era un anciano de mirada sabia, vestido con túnicas desgastadas. «No pueden tocarlo», gritó, con una voz profunda que resonaba como un eco. «Quítate de en medio, anciano», bramó León, su rostro distorsionado por la furia. «Él es un usurpador, no tiene derecho a estar aquí». El anciano levantó la mano. «La verdad siempre hace su camino. Alejandro, deberás conocer la razón de tu existencia». Pero antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador interrumpió el momento. «Mamá, tienes que irte», clamó Mateo, y en ese instante, una explosión ensordecedora resonó en el aire. Todo tembló, los árboles se sacudieron y la tierra se partió. Alejandro sintió un frío helado a su alrededor. De la grieta se alzaron sombras, una horda de figuras llenas de odio. «Escapa, Alejandro», le gritó su madre, pero él no podía moverse. Una risa macabra flotó en el aire. Era León. «Mira cómo tus héroes caen, Alejandro. La verdad es que nunca serás nada. Todo lo que conoces está en ruinas». Sin embargo, en medio de ese horror, un destello de luz surgió de las manos del anciano, como un rayo que cortaba la oscuridad. «No, la verdad siempre prevalece», exclamó. Y de repente, una visión lo invadió. Vio recuerdos perdidos, miradas perdidas y susurros olvidados, pero entre ellos, un secreto devastador. La verdad se detuvo, su mente estalló con la revelación. Alejandro era el hijo de León. No solo era un príncipe, sino que su madre había sustentado años en el silencio, ocultando esta verdad que cercenaba su existencia. La traición corría por sus venas. La sangre de los verdaderos reyes lo unía a su peor enemigo. «No», gritó, intentando entender lo que creía. «Es mentira». Pero su voz era un susurro. El anciano lo miraba con comprensión, sus ojos brillaban. «No lo es. Hijo de dos reinos separados por una traición. Pero tú puedes cambiar la historia». Las sombras se acercaban, alzando dagas que destellaban como estrellas lejanas. Mientras, la batalla se desataba a su alrededor. El caos estallaba, gritos, espadas, y el eco de lo que solía ser un mundo familiar. «No sé qué hacer», murmuró Alejandro, sintiendo que su mundo se desmoronaba. La cara de su madre reflejaba dolor, una mezcla de culpabilidad y amor. «Tú eres mi hijo, siempre lo serás».
Pero León rió. Eres solo un conocimiento disfrazado. Con un grito de rabia, el anciano levantó las manos nuevamente, creando un muro de luz que hacía retroceder a las sombras. Y en esa claridad, Alejandro se dio cuenta de lo que debía hacer. Tenía que decidir, dejar atrás la traición o abrazar el legado que nunca pidió. Todo se sentía amenazante. ¿Podría enfrentarse a León, a su propia sangre, sin perder todo? ¿Y si había más en juego de lo que la reina había mantenido oculto? Mientras la oscuridad avanzaba, Alejandro comprendía que la chispa de la verdad había encendido un fuego que cambiaría su vida para siempre. No puedo dejar que esto termine así, pensó, y el dilema se intensificaba en su corazón, mientras el horror se desencadenaba a su alrededor, dejando a todos al borde del abismo. El caos se desató en un instante. Alejandro estaba paralizado. Su corazón latía fuerte, como un tambor desbocado. La revelación de León retumbaba en su mente, chocando con todo lo que creía saber. Se sentía atrapado entre sombras y luces parpadeantes, entre la confusión y el miedo. Las figuras encapuchadas se acercaban, y él sabía que ya no había vuelta atrás. «Mateo», gritó Lucía, su voz rasgada por la desesperación. Alejandro miró a su alrededor, el pequeño estaba tan cerca, pero las sombras avanzaban, brillando con dagas filosas que reflejaban la pálida luz de la luna. «Mateo, corre», ordenó, su voz temblorosa. Pero Mateo se quedó donde estaba, sus ojos llenos de miedo y confusión. «Mamá», llamó, su voz casi un susurro. La angustia en su pecho se convertía en un nudo que apenas podía soportar. Pero algo más estaba pasando. León, en medio del caos, levantó la mano y gritó. «Basta», resonó su voz. El sonido se clonó en el aire. La tensión se detuvo. Las sombras se congelaron en su lugar, como si un hechizo hubiera caído sobre ellos. «¿Qué demonios está pasando?», murmuró Alejandro, sin poder apartar la mirada. Las sombras, antes listas para el ataque, parecían esperar órdenes. «No te engañes, Alejandro». «Esto es una trampa», insistió su madre, su rostro pálido y lleno de temor. Sus ojos reflejaban preocupación, un amor feroz. «No puedo permitir que esto pase». «Eres un usurpador», León respondió con desdén, como si cada palabra fuera una puñalada. «Te crees el príncipe, pero solo eres el hijo de una mentira. Te han engañado desde el principio». Los murmullos crecieron entre las sombras. Era como si aquellos seres oscuros se alimentaran de su confusión. Alejandro luchaba por concentrarse. Sus pensamientos eran un torbellino. «No, esto no puede ser cierto», gritó, sintiendo como el aire lo asfixiaba. El terror le recorría la columna vertebral. La ira se transformaba en desesperación. «Mateo», volvió a llamar, su voz fracturada. En ese instante, una presencia distinta se hizo notar entre las sombras, una figura imponente apareció, bordeada con un halo de luz que desafiaba a la oscuridad. Alejandro parpadeó, y su mente se detuvo. Era un hombre alto, con una armadura reluciente y una mirada que irradiaba poder. «Alto», gritó. Era el rey, su padre, el que había estado perdido en el tiempo, el que todos creían muerto. El silencio se hizo pesado como el plomo. «Padre», respiró Alejandro, el asombro transformándose en un torrente de emociones. «¿Eres tú?» «Sí, hijo, he regresado por ti», respondió el rey, su voz era firme como el acero. «He estado oculto para protegerte de este mal». León nunca fue un aliado, siempre ha buscado el poder para sí mismo. Pero, ¿qué significa eso? La confusión invadió a Alejandro. «¿Por qué nunca volviste? Nos has abandonado». Sus palabras eran un grito cargado de años de dolor y traición. El rey desvió la mirada momentáneamente, una sombra cruzó su rostro, como si un antiguo dolor lo atormentara. «No pude, Alejandro. Había fuerzas que me mantenían alejado, un pacto que debía mantener para salvar a nuestra familia». Ante sus revelaciones, la situación dio un giro inesperado. León, furioso, dio un paso adelante. «Eres un impostor. No te dejaré interponerte en mis planes», rugió, pero su voz temblaba. Las sombras a su alrededor, antes implacables, comenzaron a vacilar. De repente, el suelo tembló. Un estruendo opresivo recorrió la tierra. «No, el ritual se activa», gritó Lucía, y todos quedaron inmóviles mientras una grieta se abría bajo sus pies. Era como si la tierra se partiera en dos, y de la oscuridad, una luz surgió, cegadora. «Alejandro, escápate», le ordenó su madre.
Pero él estaba paralizado, la luz lo absorbía como un remolino. La imagen de su madre, sus palabras, todo se desvanecía. No, gritó, mientras caía al abismo. Y, en un instante, todo lo que había conocido se desvaneció. ¿Qué era real? ¿Quién era realmente? Las preguntas giraban en su mente mientras la luz lo engullía. Y así, en medio de una tormenta de emociones y confusión, Alejandro se encontró frente a un nuevo misterio, un nuevo destino que jamás había imaginado. Un susurro llegó a él desde la oscuridad. La verdad siempre sale a la luz, Alejandro. Y lo que descubras cambiará todo para siempre. La incertidumbre lo envolvió, mientras el abismo lo reclamaba, dejándolo al borde de lo desconocido. Cuando finalmente aterrizó, se encontró en un lugar desconocido. Era una sala enorme, iluminada tenuemente por lámparas antiguas. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, y un aire pesado lo envolvía. Pero ahí, en el centro, había una figura que lo esperaba. Era su madre, la reina, pero no era la misma. Su rostro estaba marcado por el tiempo, y en sus ojos había un destello de conocimiento que la hacía parecer casi sobrenatural. «Mamá», exclamó Alejandro, aturdido. Ella sonrió, pero había algo más en esa mirada. «Hijo, ha llegado el momento de revelarte el verdadero secreto de nuestra familia», dijo con voz suave pero firme. «Tu vida ha estado construida sobre una ilusión». Mientras él procesaba sus palabras, un dolor profundo se apoderó de él. «¿Qué me estás diciendo?», preguntó, sintiendo que el suelo se desvanecía nuevamente bajo sus pies. Ella levantó una mano, y en un destello, una imagen apareció delante de ellos. Era un retrato de ella, joven y con una corona, junto a un hombre que no era León, un rey de otro reino, con quien tuvo otro hijo. «Eres el hijo de 2 casas, Alejandro», confesó. «No solo de uno. Eres el heredero de un reino olvidado, un reino que ha estado perdido en el tiempo». Las palabras resonaron como un trueno en su mente. Su sentido de identidad se desmoronaba frente a él. «¿Cuál es el nombre de ese reino?», preguntó, con un nudo en la garganta. Con un brillo trágico en los ojos, su madre respondió: «El nombre de tu reino es el que León desea destruir para siempre. Eres el último bastión de una línea que ha estado oculta, una línea que temen aquellos que caminan en las sombras». Con cada palabra, Alejandro sintió que su antigua vida se desvanecía más y más. León no solo había buscado su poder, sino también su propia destrucción. «Tienes que ayudarme», suplicó, su voz quebrándose. «Pero él está afuera, ¿no lo entiendes? Debemos enfrentarlo», dijo ella, contundente. «La verdad que enfrentas no solo transforma tu destino, sino el de todos en este reino. Nadie estará a salvo». Y en ese momento, un grito atravesó el aire. Era Mateo, llamando desesperadamente. La sala comenzó a temblar. «No podemos quedarnos aquí», gritó Alejandro. Pero su madre lo detuvo. «Aún hay más. La conexión entre tú y Mateo es más profunda de lo que imaginas. No es solo tu amigo, es parte del legado también». «¿Qué?», balbuceó él, sintiendo que el aire le faltaba. Las sombras habían comenzado a cerrar el cerco, sabían que se estaban acercando a una verdad mortal. Todo se iluminó mientras él comprendía que había más que solo un destino en juego. «El tiempo se agota, Alejandro. Debemos regresar y reclamar nuestro lugar, antes de que ellos lo destruyan por completo», dijo su madre con determinación. Pero las sombras estaban más cerca, y solo quedaban dudas en su corazón. La traición y el legado se entrelazaban, y un solo pensamiento lo atravesaba. «¿Quién soy realmente?». Y esa pregunta resonaba, esperando una respuesta que podría cambiarlo todo. La luz blanca lo envolvía todo. Alejandro sentía que se desvanecía, como si se sumergiera en un océano de claridad. Pero, en medio de ese resplandor, una voz familiar resonó con fuerza. «Alejandro, despierta». De repente, se encontró de vuelta, de pie, en el jardín del palacio. El aire era pesado, el eco de una batalla aún sonaba en su mente. Las sombras se habían ido, pero el silencio era aterrador. Sus ojos se centraron en su madre, la reina, y en León, quien lo miraba con un destello de triunfo. Todo parecía una pesadilla. Pero eso no era lo peor. A su lado, Mateo lloraba, sus pequeñas manos cubriendo su rostro. «Mamá, ayuda, están aquí», gritó el niño, y Alejandro sintió una punzada de terror en su pecho. Los gritos resonaban en el aire. Algo estaba muy mal. De la nada, un rayo de luz cruzó el cielo.
Un trueno rugió, envolviendo el lugar en caos. Un destello brillante iluminó las sombras y, en un instante, la escena se tornó frenética. Él miró hacia arriba y vio una figura que emergía de la oscuridad, drenando la luz. Era un anciano de mirada sabia, vestido con túnicas desgastadas. «No pueden tocarlo», gritó, con una voz profunda que resonaba como un eco. «Quítate de en medio, anciano», bramó León, su rostro distorsionado por la furia. «Él es un usurpador, no tiene derecho a estar aquí». El anciano levantó la mano. «La verdad siempre prevalece. Alejandro, deberás conocer la razón de tu existencia». Pero antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador interrumpió el momento. «Mamá, tienes que irte», clamó Mateo, y en ese instante, una explosión ensordecedora resonó en el aire. Todo tembló, los árboles se sacudieron y la tierra se partió. Alejandro sintió un frío helado a su alrededor. De la grieta se alzaron sombras, una horda de figuras llenas de odio. «Escapa, Alejandro», le gritó su madre, pero él no podía moverse. Una risa macabra flotó en el aire. Era León. «Mira cómo tus héroes caen, Alejandro. La verdad es que nunca serás nada. Todo lo que conoces está en ruinas». Sin embargo, en medio de ese horror, un destello de luz surgió de las manos del anciano, como un rayo que cortaba la oscuridad. «No, la verdad siempre hace su camino», exclamó. Y de repente, una visión lo invadió. Vio recuerdos perdidos, miradas perdidas y susurros olvidados, pero entre ellos, un secreto devastador. La verdad se detuvo, su mente estalló con la revelación. Alejandro era el hijo de León. No solo era un príncipe, sino que su madre había sustentado años en el silencio, ocultando esta verdad que cercenaba su existencia. La traición corría por sus venas. La sangre de los verdaderos reyes lo unía a su peor enemigo. «No», gritó, intentando entender lo que creía. «Es mentira». Pero su voz era un susurro. El anciano lo miraba con comprensión, sus ojos brillaban. «No lo es. Hijo de dos reinos separados por una traición. Pero tú puedes cambiar la historia». Las sombras se acercaban, alzando dagas que destellaban como estrellas lejanas. Mientras, la batalla se desataba a su alrededor. El caos estallaba, gritos, espadas, y el eco de lo que solía ser un mundo familiar. «No sé qué hacer», murmuró Alejandro, sintiendo que su mundo se desmoronaba. La cara de su madre reflejaba dolor, una mezcla de culpabilidad y amor. «Tú eres mi hijo, siempre lo serás». Pero León rió. «Eres solo un conocimiento disfrazado». Con un grito de rabia, el anciano levantó las manos nuevamente, creando un muro de luz que hacía retroceder a las sombras. Y en esa claridad, Alejandro se dio cuenta de lo que debía hacer. Tenía que decidir, dejar atrás la traición o abrazar el legado que nunca pidió. Todo se sentía amenazante. ¿Podría enfrentarse a León, a su propia sangre, sin perder todo? ¿Y si había más en juego de lo que la reina había mantenido oculto? Mientras la oscuridad avanzaba, Alejandro comprendía que la chispa de la verdad había encendido un fuego que cambiaría su vida para siempre. En ese momento, el cielo se oscureció cuando una ráfaga de viento arrancó ramas de los árboles. Un ruido ensordecedor retumbó en el aire. «Alejandro», gritó su madre, pero su voz se desvaneció en un torbellino de caos. Era como si el mundo estuviera colapsando a su alrededor. Y entonces, con una explosión repentina, el espacio estalló en llamas. Un rayo impactó el suelo, desatando un sentimiento de terror profundo. Las sombras temblaron, pero León, en un instante de desesperación, dio un paso hacia adelante. «Todo esto es culpa de ella», señaló hacia la reina. «Es ella quien ha mantenido el secreto más oscuro de todos». El aire se volvió pesado mientras todos los ojos se volvían hacia ella. «¿Qué has hecho, madre?», preguntó Alejandro, el dolor en su voz casi palpable. Las palabras se atragantaban en su garganta. «¿Qué has ocultado?». Cada palabra que ella pronunció, antes una protección, ahora se sentía como una traición mortal. «No era mi intención, Alejandro», dijo su madre, pero su voz tembló. «Tu verdadero padre», pero en ese instante, Mateo, que había estado callado por un momento, se acercó, rompió el silencio. «No me dejes, ¿qué es lo que ocultan?», preguntó, con ojos como platos. La tensión era intensa, y los murmullos se esparcieron entre los presentes. Otra ráfaga de viento recorrió la estancia, y el anciano, con un gesto rápido, hizo un movimiento que iluminó la oscuridad con un brillo deliberado. «Hay cosas que un hijo no debería saber»,
Pero te he traído aquí, Alejandro, porque es hora de que tú decidas. No solo tu vida está en juego, sino la de todos en el reino. Mientras el eco de sus palabras resonaba, Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué debo hacer?, preguntó, entendiendo que cada revelación llevaría consigo un precio terrible. El caos que le rodeaba estaba ahora lleno de incertidumbre, y una nueva realidad estaba por emerger. Justo cuando pensó que su mente no podía soportar más, una nueva verdad se entrelazó en el aire. La revelación de que León era su padre se desmoronaba bajo el peso de lo que su madre aún escondía. Un secreto que podría cambiarlo todo. En medio de los ecos del horror, Alejandro se preguntó, ¿quién era realmente? ¿Y cuál sería su elección ahora? El caos que rodeaba a Alejandro se sentía como un torbellino. El sonido de los gritos y las dagas chocando apenas podía percibirse en su mente. Su madre, la reina, lo miraba con desesperación, mientras León, su presunto padre, sonreía con desdén. Hoy, todo se redefine, dijo León, sus ojos centelleando como fuego. Eres un monstruo, gritó Alejandro, el miedo transformándose en una rabia furiosa. Sentía la presión del terrible secreto que había cargado toda su vida. Tenía que elegir. Su mirada se centró en Mateo, paralizado entre las sombras. Mateo, ven aquí. El niño corrió hacia él, su pequeño corazón latiendo desbocado. Ayúdame, Alejandro, suplicó, y en ese instante, el mundo en torno a Alejandro se desvaneció. Una claridad se filtró como una luz al final de un túnel oscuro. Debes enfrentarte a la verdad, Alejandro, dijo el anciano con voz profunda. Es la única manera de romper el ciclo de odio y mentiras. Las sombras comenzaron a retroceder, como si el poder de sus palabras las hiciera temblar. ¿Y qué verdad es esa?, preguntó Alejandro, sus manos temblando. Soy un usurpador o un rey. Eres un hijo de dos reinos, pero lo que importa es cómo eliges unirlos, respondió el anciano. La traición es un peso, pero también puede ser una fuerza. Elige ser el símbolo de la redención y no de la venganza. Una ráfaga de viento sopló en el jardín, revolviendo sus cabellos mientras el cielo se oscurecía. Las sombras se acercaban, pero en el rostro de su madre, Alejandro vio un destello de esperanza. Era su momento. Se giró hacia León, sintiendo la energía correr por sus venas. No dejaré que el pasado me defina, voy a luchar por lo que es justo. No, eres mi hijo, vociferó León, la furia reflejada en su rostro. No puedes romper el legado. Pero Alejandro no le prestó atención. Se inclinó hacia Mateo, envolviendo su pequeño brazo alrededor de él. Juntos, podemos cambiar el destino. El anciano levantó las manos y en un estallido de luz, las sombras se disolvieron, dejando solo la claridad. La calma se cernía como un nuevo amanecer. Haz lo que tu corazón dictamine, Alejandro, dijo el anciano, antes de desaparecer en el aire. Alejandro miró a su madre, el amor brillando en sus ojos. Estamos listos para enfrentar el futuro, madre. Ella asintió, y juntos se dirigieron a León, que seguía inmóvil, atrapado entre la ira y la incredulidad. Este es el momento de la verdad, declaró Alejandro. Meceré la corona con justicia y no con mentiras. No seré un rey por sangre, sino por elección. Las palabras resonaron en el aire, llenando el vacío de la traición. León, con un gesto violento, se apartó, dejando atrás una sombra de su propia desesperación. El reino siempre será mío, susurró, antes de desaparecer en el bosque. Alejandro sintió que una pesada carga se desvanecía. La verdad podía tejer un nuevo futuro, uno en el que él tomaría su lugar no solo como príncipe, sino como un verdadero líder. Vamos, Mateo, le dijo, dirigiéndose hacia el palacio. Hay mucho trabajo que hacer, pero no lo haremos solos. Ella sonrió, y entre ellos, una esperanza nueva empezó a florecer, un futuro que solo comenzaba a revelarse. Es el momento. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Destroza el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para apoyar el canal. Solo los verdaderos fanáticos comprenden la importancia de ayudar. Hagámoslo juntos.